para empezar este mensaje, planes en Babilonia, yo quiero que nosotros empecemos conociendo quién era o cuál era esa nación de Babilonia o el imperio babilónico. Presta atención porque su origen de Babilonia está desde el Génesis. Podemos ver al bisnieto de Noé, Nimrod, es el fundador de esta nación, ¿sí? Babilonia. Podemos ver también en la Torre de Babel. Babel viene de Babilonia. Ahí tiene un origen. Podemos ir siguiendo cómo es que esta nación o este imperio tiene orígenes desde el Génesis. La Torre de Babel significa orgullo. Decían, vamos a hacer un nombre, significa que no necesitan de Dios. Babilonia. Seguimos avanzando y podemos ver cuando Dios llama a Abraham, dice Abraham lo llama de la tierra de Ur. Y la tierra de Ur es tierra babilónica. Dios los llama de allí. Pero también en el Nuevo Testamento es muy impresionante. Ya Babilonia como imperio, como lugar geográfico no existía. Pero la iglesia en la cual estaba el apóstol Pedro manda una carta a los hermanos en 1 de Pedro 5:13 y dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, les saluda. También en el Nuevo Testamento se menciona Babilonia. Entonces es muy importante notar que Babilonia se menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De hecho, en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces podemos ver que Babilonia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Empieza como un imperio y termina como una potestad espiritual que está en contra de Dios. Es aquella potestad que está en contra de los estatutos, de los mandamientos de Dios. Babilonia. Pero ¿sabe qué significa Babilonia? Significa confusión. Significa un lugar donde un judío no quería estar. Porque Babilonia era un lugar sumamente pagano. Un lugar de los que usted no quisiera estar. Imagínese el peor país que pueda hoy en su mente recordar y que no quisiera estar. Países donde hay guerra, países donde matan a mucha gente inocente, países donde hay mucha hambruna. Usted no quisiera estar en esos países. Babilonia era un lugar así. Y mucho más para los judíos, no querían estar en Babilonia, porque era un lugar de sufrimiento, un lugar lejos de lo que Dios les había dado. Dios los había sacado de Egipto y ellos no querían regresar a una tierra pagana. Pero es muy necesario recordar quién era Babilonia, qué era ese imperio. Y yo quisiera aquí que presten atención porque hay dos principales exilios del pueblo de Israel. Uno es el exilio de Israel, el reino del norte, que es conquistado por Asiria en el año 722 a.C. En el 722 a.C., Asiria conquista Israel, el reino del norte. Tiempo después, Judá, el reino del sur, años después, es conquistado por lo que hoy estamos mencionando, Babilonia. Entonces, el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, exiliado, expatriado. Es muy impresionante cómo el pueblo de Dios es llevado a Babilonia, un lugar que no querían estar, un lugar que era de mucha maldad. Y es allí el mensaje que nace, y quiero dar lectura a lo que es la escritura. Habla por Jeremías, envía una carta a Babilonia, a la gente dispersa en Babilonia. Es una carta de esperanza, pero no una esperanza como nosotros podemos imaginar. Es una carta de planes, pero no de planes como nosotros quisiéramos tener. Son planes de Dios, y presta atención a la lectura, Jeremías 29, versículo 1 en adelante. Dice así: estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías. Envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas,
y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la carta dice así, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, a los que están en Babilonia, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras mujeres, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Hasta ahí podemos leer. Amén. Planes en Babilonia. Y si usted hasta aquí no ha captado de qué se trata esta introducción, yo le vuelvo a recordar, Babilonia es un lugar donde nadie quiere estar, es un lugar de esclavitud, es un lugar donde ya no está su gente, donde ya no están sus normas, sus leyes morales, ya no habita en las personas ese Dios, sino que adoran imágenes, adoran otros dioses paganos. Babilonia representa eso. Habían perdido su tierra, su templo, su identidad, habían perdido su futuro, habían perdido la esperanza. A ese lugar los llevó el Señor. Tenían que volver a empezar desde cero. Y la pregunta inevitable que podemos hacernos aquí es, ¿cómo vivir cuando un futuro no es prometedor? ¿Cómo hacer planes en Babilonia? Y aquí usted tiene que ayudarme con su imaginación. Y es que Babilonia, para cada uno de nosotros, puede representar muchas cosas. ¿Cómo está este 2026? ¿Cómo están los planes para este nuevo tiempo? Para muchos, al igual que el pueblo de Israel, tiene que enfrentar situaciones muy difíciles, situaciones con poca esperanza. Y es allí que hoy yo quiero compartirles este mensaje, porque en Jeremías, que acabamos de leer, 29, Dios está presente en Babilonia, Dios está activo en Babilonia, está haciendo un proceso en Babilonia, y Dios está escribiendo una historia, aunque no puedan verlo allí en Babilonia, y Dios lo sigue haciendo hoy. Y Dios tiene planes de bien, aunque hoy podamos vivir dolor. Amén. Ese es el mensaje que yo quiero compartir con usted. Planes en Babilonia. Babilonia es el lugar donde tenemos que volver a empezar, pero nadie quiere estar. Dijimos que ¿qué país usted no quisiera estar? ¿Verdad? Y cuánto más para los judíos, que eran como muy religiosos a sus normas y los llevaron a un lugar muy pagano. Pero ¿quién llevó a Babilonia al pueblo de Dios? Y quiero que me preste atención en un tesoro bíblico que le va a despejar muchas dudas en cuanto a los sufrimientos que podamos vivir en la vida. Escuche bien lo que dice el versículo 1 de Jeremías 29. Estas son palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos. ¿Quién envió la carta? Jeremías. Por supuesto, es Dios que a través de Jeremías envía una carta a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes de Israel. En el antiguo pacto, los ancianos eran los líderes de ese pueblo. Hoy en día también en el Nuevo Testamento, cuando se menciona anciano, se refiere al pastor de la iglesia. Pero envió a los líderes del pueblo, los que estaban dispersos. Allá no eran líderes, eran personas que estaban bajo un imperio babilónico. Les envía esta carta y les dice a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó. ¿Quién llevó al pueblo? Nabucodonosor. Sigamos leyendo y dice también en el versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías. ¿Quién los envió del reino del sur? Sedequías. Nabucodonosor los pide, Sedequías lo envía.
Pero también dice, una vez más, que Nabucodonosor los llevó. Sedequías era rey de Judá. Pero aquí usted puede ver los causantes humanos de por qué fueron a parar en Babilonia. Porque Nabucodonosor los pidió y Sedequías lo envió. Y hay otras personas más que están involucradas. Pero el versículo 4 nos deja un tesoro para saber quién está detrás de todo esto. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar. En un plano terrenal, en un plano natural, fue Nabucodonosor, fue Sedequías, pero quien realmente estaba detrás era Jehová de los ejércitos. Y cuando en la vida ocurre sufrimientos, destierros que nos llevan a Babilonia, a ese lugar terrible de sufrimiento donde nadie quiere estar, hay factores humanos. Nosotros culpamos a lo humano. Si yo hubiera tenido más dinero, si yo hubiera estado allí, si no hubiera dicho esta palabra, si hubiera llegado a tiempo y muchas cosas más, podemos tener la razón de echar la culpa a alguien. Pero detrás de todo eso, ¿quién tiene el control? Dios. Así que usted y yo podemos descansar en este día que todo lo que nos pase, aunque veamos factores humanos, Dios tiene el control. Amén. Dios nunca pierde el control. Imagínese a Dios diciendo, se me escapó, se me olvidó, Luis, se me olvidó. No, a Dios no se le escapa nada. Dios está al pendiente de nosotros. Y cada momento que nos sucede algo bueno o malo, Dios tiene el control. Pero este tesoro bíblico yo se lo comparto porque muchas veces nosotros cuando nos pasan cosas malas o cuando vemos injusticia ante nuestros ojos, decimos, ¿quién tiene la culpa? Y buscamos culpables humanos, pero nos olvidamos que detrás de todo eso, Dios está al control. Y Dios nunca pierde el control. Israel no quería estar en Babilonia. ¿Quién quiere estar en un lugar de sufrimiento? ¿Cuál es su Babilonia de usted? Situaciones que nos llevan a un momento, a un terreno infértil, un terreno donde no queremos estar. Pero tenemos que entender que Israel no estaba de casualidad. Era porque Dios los quería en Babilonia. No fue el diablo. Fue Dios escribiendo una historia. Incluso si queremos reforzar este punto, el versículo 14 del mismo capítulo dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová. Suena muy duro, pero Dios tiene el control de todo. Dios permitió que su pueblo pueda ir exiliado a un lugar llamado Babilonia. Y en este punto tenemos que entender que nos toca volver a empezar donde no queremos estar. Nos toca enfrentar temores que quizás teníamos o aún ni siquiera teníamos y hoy tenemos que ver una cruda realidad de volver a empezar. Imagínense esas personas sin sus familias, sin sus trabajos, viviendo exiliados, pero tenían que volver a empezar. Tenían que volver a empezar. Y no sé lo que usted pueda estar viviendo o lo que pueda llegar a vivir, pero yo sí sé algo. Es que todo lo que le pase a usted y a mí es porque Dios tiene el control. No siempre es porque Dios lo quiere así, pero es porque Dios tiene el control. A Él no se le escapa nada. Yo no puedo decirle al Señor, ¿por qué tú no hiciste eso? ¿Por qué tú hiciste eso? Simplemente tenemos que decirle, Señor, tú sabes lo que haces. Y un día estaremos delante de Él y ahí podemos hacerle preguntas, ¿verdad? Pero mientras tanto nos queda descansar en que Él tiene el control. Dios usó el exilio de Israel para comenzar cosas nuevas con su pueblo. Hay personas que han llegado a conocer a Dios por sufrimientos. Y he aquí el gran dilema. Israel no se hubiera arrepentido o no hubiera tenido un proceso si no hubiera sido exiliado por 70 años.
Y usted probablemente no hubiera tenido un acercamiento a Dios, no hubiera conocido a Dios sin el sufrimiento que algo pudo causar en su vida. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué Dios permite muchas cosas? Porque quizás sin ese proceso nunca hubiéramos entendido que necesitamos de un Dios. Jesús dijo que Él viene por los enfermos y no por los sanos. Yo siempre le digo a las personas que conozco, la iglesia es un lugar de gente rota, gente imperfecta. ¿Por qué? Porque son personas enfermas. Yo necesito cada día ir por mi medicamento, ir por mi curación. Cada día Dios me va renovando, Dios me va transformando, porque yo necesito de Él. La iglesia es un lugar de enfermos. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y si usted entiende eso, va a ver la vida de manera distinta. Porque no venimos porque aquí somos buenos, venimos porque somos malos. No venimos porque tenemos cosas buenas, sino venimos porque queremos aprender del único que es bueno. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? El Señor es el único que puede ayudar a aquella persona que reconoce su pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen, Señor, no tengo nada delante de ti. No tengo absolutamente nada. Yo me rindo a tus pies. Los lugares de fracaso son cimientos, muchas veces, que Dios empieza a hacer en nuestras vidas. Esos lugares de ruina que nadie quiere estar, son los lugares donde empezamos a fortalecernos como nunca antes en la fe. Y muchas veces esos momentos de fracasos, esos momentos de ruina, de terreno babilónico, son esos momentos donde empezamos a renacer. Quiero terminar con una frase, este primer punto. Dios te permite llegar a lugares que no querías para empezar procesos que nunca hubieras buscado. Dios te permite llegar a lugares que no querías porque es un proceso que nunca jamás en tu vida hubieras buscado por tu cuenta. El Señor les pide algo al pueblo de Israel y no le va a gustar lo que va a escuchar, porque Dios le pide algo al pueblo que Él había permitido que vayan a sufrir a Babilonia, y les dice lo siguiente, Jeremías 29:5. Dios le dice, edifiquen casas, habiten las casas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, tengan hijos e hijas, den a sus hijas a otros que se casen con ella y den a sus hijos para que se casen esas mujeres con sus hijos. El Señor le dice, multiplíquense y no disminuyan. ¿Qué está diciendo el Señor? Que en el peor momento de la vida de esos judíos que fueron a Babilonia, le dicen, construyan una vida allí. Pero ¿cómo, Señor? Yo quiero volver a Judá, quiero volver a Israel, no quiero quedarme en Babilonia. Y el Señor le dice, no, construye una vida en Babilonia. Por eso el mensaje se llama Planes en Babilonia, porque Dios muchas veces no va a ser posible regresar a Judá. Y note esto, aquellos judíos tenían 40, 50 años, tenían a lo mucho 30, había jóvenes, profetas, de todo, y que le digan, vas a volver a Judá en 70 años. ¿Qué pensaría usted? Las personas que tienen arriba de 40 años aquí en la iglesia, si fuera Señor que le dice, y lo envía a un lugar de sufrimiento, y le dice, vas a regresar en 70 años, ¿usted qué pensaría? Pero Señor, no voy a llegar vivo. ¿Cómo? Por eso Dios le dice, construyan allí una vida. Y sabes, Dios no les dice, esperen mejores tiempos, que viene próximo un tiempo renovado para ustedes. Y lo que yo trato siempre de compartirles aquí en esta casa es que el evangelio no es un evangelio color de rosa, sino es un evangelio que te dice que tienes que construir aún cuando estás en un lugar de sufrimiento. El Señor no le dice que vendrán un tiempo donde va
a conquistar Babilonia, no. Les pide que construyan allí. La fe no es pasiva, la fe construye en tiempos oscuros. ¿Cuántos han visto un hormiguero en la casa? Aquí hay mucho, ¿verdad? ¿Cuántos han destruido un hormiguero de niños? Qué malvados, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? No, yo también lo hacía. No sé por qué la curiosidad, ¿verdad? Vemos ese hormiguero tan grande y lo deshacemos. Algunos más malvados le echaban agua, ¿no? Con la manguera. ¿Se ha dado cuenta de algo cuando hacía eso? No sé si usted se dio cuenta, pero yo sí me daba cuenta. A los pocos minutos, ¿qué pasaba? Volvían a reconstruir su hormiguero. ¿Lo ha notado? No le pido que haga eso, ¿no? Porque suena muy malvado. Pero búsquelo en YouTube, quizás hay videos de eso. Hay especies o tipos de hormigas que aún ni la lluvia la detienen. Dios quiere que nosotros seamos como aquellos pequeños insectos tan inteligentes que nadie le da órdenes, que cuando la vida nos golpea muy duro, empecemos a construir otra vez. Pero ¿qué pasa? Muchas veces decimos, estoy esperando un tiempo. Quizás Israel pudo decir, no, vamos a volvernos al Señor y que Dios nos rescate. Pero Dios ya había establecido 70 años para que pase ese cautiverio. Noé construyó en un mundo hostil, en un mundo lleno de maldad. Dios nos manda a construir en tiempos difíciles. Yo no sé por lo que puedas estar atravesando, pero sí sé que Dios quiere que vuelvas a construir. Y suena muy duro, porque Dios nos dice, construye. No me importa si has sufrido, construye allí. Construye ahora. Y no te quejes, construye. Y le dice, tengan hijos, multiplíquense. Y es interesante que le dice, no disminuya. No disminuya. Le está diciendo, no seas víctima. No seas víctima. Sé protagonista. Tenemos un buen amigo, el pastor que es presidente, el pastor Fabri Tereva. El pastor es del Beni. Y yo le digo, pastor, hay pocos benianos aquí, ¿verdad? Y él dice, pero un beniano vale como 10, dicen. Son de broma, ¿no? Es una linda tierra. Tenemos una iglesia, por si acaso, allá en Trinidad. Dios quiere que no demos lástima. Y cuando nosotros atravesamos momentos difíciles, es un buen momento para dar lástima. Es un buen momento para dar lástima. ¿Verdad? Cuando nos pasa algo difícil, damos lástima. Y es válido. Pero lo que Dios le pide al pueblo de Israel, lo que Dios pide a su pueblo es no te achicopales. Sé diferente en medio de ese mundo tan perverso. Y es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Es muy difícil. Yo al menos ahorita hablo bien, pero cuando me da un resfriado, yo digo, Señor, ya quiero irme, ¿verdad? Con el Señor, y mucho más cuando viene otra enfermedad o pasa algo con la familia. Uno siempre trata de irse a lo extremo y ser pesimista. Pero Dios te pide que tú seas un hombre o una mujer de fe. La actitud lo cambia todo. No posterguemos nuestra vida esperando tiempos mejores, porque quizás no pueda haber ese tiempo. Si tú tienes planes de los cuales el Señor ya te está hablando, no esperes más tiempo, porque ese tiempo puede nunca llegar. El Señor no le dice, esperen 10 años, Israel. Dios no te llama a sobrevivir, te llama a construir. Es algo muy diferente. Usted y yo vamos a llegar al reino de Dios el día que dejemos esta tierra, si es que Cristo no viene antes. Pero podemos estar en estos dos barcos. En este barco llamado sufrimiento, titulado sobrevivir, donde sobrevivimos. Nos pasan cosas terribles y estamos acostumbrados a sobrevivir. Pero el Señor nos llama a construir algo nuevo. El Señor le dice a su pueblo que construya en medio
de esa ciudad pagana. Trabaja por la paz y la prosperidad de tu entorno. El versículo 7 dice, procurad la paz de la ciudad y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tu vida impacta tu entorno. Como tú eres, tu entorno de seguro va a ser. Como tú actúas, el entorno que usted se rodea, esa actitud también lo va a tener con... Y usted nota eso. Los que son casados, cuando la esposa está de buen humor, todo está de buen humor, ¿verdad? Todo, hasta el perro, las flores salen, todo es bonito, ¿verdad? Todo está bien. Pero cuando la esposa está de mal humor, todo está de mal humor, ¿verdad? La comida no está bien, no sé, pasa algo, todo. Se golpea el dedo meñique, algo, todo sale mal cuando la esposa está de mal humor. Lo mismo también con los hombres. Cuando estamos de mal humor los hombres, igual las esposas son menos tolerantes a veces, ¿verdad? Nosotros soportamos su mal humor, pero cuando ellos están de mal humor, no, pero amamos mucho a nuestras esposas y esperamos también ser amados, ¿verdad? Por ellas. Pero usted se da cuenta de eso. Incluso cuando los que tienen hijos pequeños, si él está de mal humor o ella está de mal humor, igual todo está de mal humor, ¿verdad? Se trata de eso, de poder contagiar en tiempos difíciles, no en tiempos de abundancia. Aquí Dios nos está enseñando a contagiar buena actitud en tiempos difíciles, de tiempos difíciles. Qué lindo es cuando alguien te empodera en el buen sentido, ¿no? Te dice todo va a estar bien, confía en el Señor. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿La que le ayuda a sufrir o le ayuda a construir y a volver a vivir? Porque hay dos tipos de personas. Yo le animo a que sea la persona que construye, que anima, que le da ánimo, que le da esperanza, que le dice todo va a estar bien, vamos a salir adelante. Aunque quizás usted mismo por dentro pueda decir, yo estoy igual. Pero nos toca ser muy valientes para poder decir que todo va a estar bien. El pueblo de Israel tenía que trabajar en Babilonia. Su trabajo tenía que exaltar a Dios. El pueblo de Dios, nosotros, vivimos en un mundo perverso, vivimos en Babilonia, mezclados entre gente que tienen otra ideología, mezclados de personas que tienen otro pensar, que pueden incluso blasfemar el nombre de Dios y mucho más. José es un claro ejemplo en Egipto. Jehová estaba con José y Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. El trabajo no solo paga cuentas, sino que también prepara un terreno para el evangelio. Que lo conozcan a usted como creyente cuando trabaje con un buen testimonio. Que el día que les toque hablar de Dios digan, qué bueno que Él me lo dice porque Él sí lo muestra en su vida. Pero si usted en su trabajo es un gritón, es aburrido, si toca ser jefe o empleado, es siempre, pues, el día que toque hablar de Dios a las personas no le van a escuchar. ¿Quién va a escuchar a una persona así? Bendice aun cuando sufras porque Dios te bendice mientras tú bendices. Dice el Señor en el versículo que leímos, en su paz tendréis vosotros paz. Yo quiero que tú te imagines al peor político que tú conoces aquí en Bolivia. Al peor, no diga nombre ahora, ¿verdad? Pero si usted supiera una noticia, usted fuera alguien que está encargado de decirle a ese político que su fin ha llegado, que han encontrado corrupción y por lo tanto va a ser despedido y va a ir a la cárcel. ¿Usted cómo se lo diría si estuviera delante de él? Después de eso él va a ir preso. Si tuviera la oportunidad de tener a un político que causó mucho daño a su país, a sus familias, ¿cómo le diría? Capaz y hasta le podemos dar un golpe, ¿verdad? Por esto y por lo otro. ¿Sabe quién tuvo esa oportunidad? Lo dejo pensar unos minutos o unos segundos.
¿Quién tuvo la oportunidad de decirle a un rey pagano que llegó su fin? ¿Quién fue? Daniel. Daniel tuvo una visión, el rey tuvo una visión en la cual Daniel fue el único que lo interpretó. Y le dijo, tu fin ha llegado. ¿Y qué dijo Daniel? Pero que esto no te acontezca, oh rey. Fíjese, Daniel vivía ¿dónde? En Babilonia. O sea, usted y yo estamos lejos de lo que Dios quisiéramos que nosotros fuésemos. Porque si usted y yo tuviéramos delante al político que causa daño, nosotros le diríamos de todo y le diríamos, ahora sí la vas a pagar. Pero Daniel, oh rey, que no te acontezca esto, arrepiéntete y a ver si Dios te extiende un poco más de tiempo. Es que, amada iglesia, el Señor no nos manda a maldecir. Dios nos llama a bendecir a la gente. Por más el político que no le cae, busque la paz. Bendígalo. Si el Señor nos manda a bendecir a nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Cuánto más a las autoridades? Pero hay algo también muy interesante aquí. Es que el versículo 8 de Jeremías 29 le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Aquí hay un punto importantísimo para vivir y hacer planes en Babilonia, para vivir cuando todo sale mal, cuando estamos sufriendo, que no se desvíe nuestra mirada, nuestra atención de la verdad que es Cristo, que es su palabra, ni escuchen voces falsas. El Señor le dice, en pocas palabras, mézclense con toda Babilonia, tengan hijos, pero el día que escuchen una falsa doctrina, el día que ustedes escuchen algo raro, levanten la voz, no se dejen, no permitan que eso entre a sus vidas. Usted y yo vamos a hacer lo mismo, eso espero en el Señor. Vivimos lastimosamente en un mundo que cada día más está entrando ideologías y a lo malo le llaman bueno, y nos toca decir, yo soy tu compañero de trabajo, pero eso no comparto contigo. Yo soy tu jefe, tu empleado, pero eso sí que lo que tú haces está mal. Y te lo digo con respeto. Nos toca ponernos en esa postura porque el Señor nos dice que no engañen, que no haya entre vosotros. ¿Y sabe qué? 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento enseñan directa o indirectamente de las falsas doctrinas. Las cartas fueron escritas para combatir falsas enseñanzas. El dolor nos vuelve vulnerables a mensajes falsos. ¿Cuántas veces hay personas que están con enfermedades? Van al médico y el médico dice, aquí no hay nada. Van a otro médico y dice, aquí no encuentro nada. Y va con la vecina, la amiga, y le dice, yo conozco un curandero. Y ¡plum!, se levantan, ¿verdad? Amada iglesia, yo le digo esto con amor. Yo he estado en casas de brujos por acompañar personas que han estado enfermas. Yo veía cómo le hacían esas limpiezas, esos rituales. Y yo esperaba también que se sane. Porque yo estaba muy creído que eso era real. Porque costaba caro, ¿verdad? Usted quizás conoce a alguien o quizás usted mismo ha participado de un tipo de hechicería, brujería, adivinación. Fíjese lo que le dice Dios. Aún los sueños que ustedes tengan, no les cuenten porque ellos van a decirle cosas falsas. ¿Cuántas veces nosotros soñamos con algo y alguien que nada que ver, ¿verdad? Dice, esto te va a pasar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se haga leer la mano cuando vaya a la calle con aquellas personas que participan en la lectura? Las manos no. Usted no tiene que participar de nada de esas cosas.
la tradición hace que nosotros no lo veamos malo. Mi amigo lo hace y no pasa nada. Pero Dios les manda a que no participen de nada de eso. Babilonia era una cultura de idolatría. Jeremías 50:38 dice: por causa de la tierra de imágenes son insensatos por sus ídolos. Babilonia era un lugar de imágenes, muchísima idolatría. Y el Señor los manda a cuidarse de eso. La sana doctrina produce esperanza, y la sana doctrina, en pocas palabras, es aquella palabra de Dios que no es negociable. Todo lo que usted escuche aquí, todo lo que usted escuche en un video y sea a nombre de Dios, no lo crea directamente. Usted lea la Biblia, escudriñe, pídale al Señor que le muestre, pregúntele a alguien que considere que puede darle una opinión, pero no se quede con cuando hay una idea allí media oscura, porque puede ser una falsa enseñanza. La verdadera y sana doctrina es aquella que pasa por la Biblia. No necesita ni un libro de un autor, no hace falta nada más que la Escritura. Dice el Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios. Recuerde, al pueblo de Israel, Dios le pidió que no escuchen esas voces falsas. Así que cuidado, ¿verdad? Porque hay de aquellos que cuando no encuentran el amor de su vida, van y le hacen 7 amarres poderosos, ¿verdad? Cuidado con eso. Y terminando este mensaje, aquí usted va a escuchar el mensaje o el versículo más conocido de todo Jeremías y de toda la Biblia en cuanto a la esperanza. Pero muchas veces lo hemos escuchado mal porque no entendimos de lo que significa. Este versículo es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Tengo planes de paz, planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Note esto tan importante. El Señor le está diciendo: yo tengo planes de bien, pero no te voy a sacar de Babilonia. ¿Se da cuenta de eso? El Señor le dice: tengo planes de paz, pero seguirás viviendo en Babilonia. Y quizás en esta mañana Dios te dice lo mismo. Yo tengo planes de bien, planes de bienestar, planes excelentes para ti, planes de paz, pero no vas a cambiar lo que ya has atravesado. Pero te prometo que te daré el fin que tú esperas. Y quizás muchos, hay sentimientos que uno quisiera volver o momentos que uno quisiera regresar, y el Señor nos dice: te daré lo que tú deseas. Yo lo digo muchas veces y mucha gente o algunas personas me dicen que no hable mucho de eso porque parezco a veces sonar un poco mal, ¿verdad? Pero usted y yo vamos a morir. Es una cuestión de tiempo. Yo tengo entre 30 y 40 años, me quedarán 40, 50, no sé cuántos años más de vida. Pero usted y yo vamos a morir. ¿Y sabe qué va a pasar ese día? Va a tener completamente esa promesa. El Señor les va a dar lo que ustedes esperan. Así que no se preocupen. El Señor les dice: no se preocupen, yo les voy a dar lo que ustedes esperan. Y el pueblo seguramente: pero ¿cómo, Señor, si vamos a morir en Babilonia? Nuestros hijos van a ver. El Señor les hace esa promesa. Y sabe que los tiempos difíciles tienen una fecha inolvidable. Todos nosotros recordamos fechas inolvidables, momentos que marcaron nuestras vidas. Y quizás algunos tengan más de una fecha que ha marcado sus vidas. Usted conoce esa fecha. Pero así como hay una fecha de inicio, también existe una fecha de caducidad a lo que usted haya vivido. Y Dios promete a Israel que después de 70 años, Dios lo iba a librar de Babilonia.
pero muchos en menos de 70 años vamos a conocer a Dios cara a cara. Y no tenemos por qué preocuparnos. Hay sufrimientos que están en el corazón, pero Dios nos dice, construyamos allí. No nos quedemos de brazos cruzados. El futuro no depende del lugar, sino de Dios. Qué lindo fuera que Dios nos dé lo que nosotros quisiéramos. ¿Cuánto anhelábamos eso, verdad? Tener una vida sin nada de sufrimiento, sin nada de qué recordar. Pero muchas veces no es así. El futuro no depende aún ni de las cosas que nos pasan, sino de quién nos acompaña. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios promete hoy planes de bienestar para su pueblo. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración, porque hacer planes en Babilonia cuesta mucho. Quizás usted no esté dispuesto hoy a hacer aquellos planes, pero el Señor hoy, a través de esa voz profética infalible que es su palabra, nos dice: haz planes, empieza a construir, empieza a soñar. Y tú vas a decir: Señor, pero es que no sabes lo que yo he vivido. No, yo lo sé porque yo lo permití. Yo permití que tú estés así. Y el Señor nos dice: hagan planes. Quiero verte construir casas, que tengas hijos, que plantes allí y comas mucha fruta. Quiero verte que hagas eso. No nos pregunta, simplemente nos dice: hazlo.